Ahora vamos a hablar de comunicación. Vamos a hablar de cómo los comunicadores nos pueden ayudar a que empecemos a comunicar mejor. Algunas perlitas nos van a dar. Voy a invitar a María Inés Rimondi, licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, especializada en periodismo agropecuario, actualmente es socia en Innovar Agro, una agencia de marketing de contenidos, y es coordinadora del programa Embajadores de FUNPEL, que entrena a divulgadores y referentes de la cadena láctea argentina. Además, en su afán por tender puentes con la sociedad, creó un taller de storytelling para brindar herramientas de comunicación a los productores de leche llamado Dairy Tailing. Yamil Niklis también es licenciado en Comunicación Social, asesora en Comunicación Digital en organizaciones del agro y además es integrante de la red Mujeres Rurales. Y por último, Lalo Zanoni, periodista, consultor en empresas y gobiernos en temas de comunicación digital, autor de 5 libros, trabajó en radio, escribe en medios gráficos y online locales e internacionales y actualmente trabaja como consultor independiente. Me deben algo, les deben algo. Muy bien. Bueno, ¿todos los de acá nacieron en ciudad? ¿O alguno nació en el campo? ¿Quién nació en un pueblo de menos de 15.000 habitantes? Ya vamos teniendo un panorama más o menos de... ¿Quiénes escuchan radio AM? Aquí, Tinari levanta la mano, pero él escucha porque hace radio AM. ¿Quién escucha radio online? Todos. ¿Y quién se informa con el diario? ¿Quién lee el diario? El papel, diario papel. El sábado tampoco, no pasás por el kiosco, en RAW no hay, pero vas a los Ramoncitos y todavía tenemos. Bueno, ya tenemos un semi-panorama de por dónde podemos llegar a ir. Bueno, la idea es, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué vamos a hablar de comunicación? ¿Qué les podemos brindar a los chicos? Bueno, si les parece, comenzamos. Estamos acá y enhorabuena que estamos acá. La verdad que la palabra comunicación gane lugar en este tipo de eventos, en los congresos y cada vez más, habla de que estamos poniendo la lupa sobre cómo el sector ganadero, cómo el sector agroindustrial está tendiendo puentes con la sociedad. Estamos acá porque hay un desafío, ¿no? Uno de los desafíos de la ganadería es la comunicación y estamos pensando cómo estamos enfrentando ese desafío. Y aquí es donde ustedes, los jóvenes, toman un rol protagónico, como decía Eugenia al inicio, y nosotros desde nuestro lugar de trabajo cotidiano vamos a tratar en este ratito, en esta media hora, de echar luz y ojalá compartirles algunas ideas para que se lleven como souvenir o como semilla a casa. ¿Xavi? Bueno, en realidad venimos hablando de comunicación ya como desde el inicio, ¿no?, de esta jornada. Eso un poco da cuenta de la importancia que cobró el comunicar en el sector agro. Entonces celebro también como mi colega que estemos con este tema como mucho más presente y del rol y de la importancia que tenemos todos nosotros a la hora de comunicar, ¿no? Porque antes parecía que eso estaba reservado nada más para los que estudiábamos periodismo o comunicación y la realidad es que hoy todos somos comunicadores desde nuestro lugar. Así que, bueno, eso como primer mensaje. Como inicio, Lalo. Bueno, buenas tardes. Yo tengo varias ideas, yo no sé de campo ni de ganadería. Trabajo en comunicación desde que soy chico, como ustedes, a los 18 empecé como periodista. Trabajo con CASAFE, la Cámara de Sanidad y de Agroquímicos, que tiene obviamente vinculación con el agro. Y siempre les digo lo mismo y se los voy a decir a ustedes. Es fundamental que entendamos todos nosotros, o los que trabajamos, y ustedes los que trabajan en el campo, que la comunicación es una herramienta de gestión. La comunicación no son los medios de comunicación.
sino que la comunicación es una herramienta para modificar algo. Ese algo va de acuerdo a lo que ustedes necesitan, un problema, una necesidad o lo que fuere. Después vamos a seguir desarrollando esta idea, por lo menos. Pero lo que yo quiero decirles hoy, por lo menos, o que se vayan con esta idea, es la comunicación del agro, del campo, de la carne, etcétera, etcétera, tiene que saltar el cerco. Es decir, está bien que nos hablemos y que hablemos entre nosotros, pero hay que hablarle a la sociedad que no es del campo. Ese es el desafío principal y eso es lo más difícil. Porque todos nosotros, yo por ejemplo soy hincha de Boca, no sé cuántos hinchas de Boca hay acá, supongo que muchos, como siempre, más de la mitad. Si yo intento convencer a un hincha de Boca que se haga hincha de Boca, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo recursos, estoy perdiendo energía y dinero y todo lo que fuere. ¿Se entiende? Entonces, no hay que hablarle a los convencidos, hay que hablarle a los que no están convencidos. Así que para eso, ojalá hoy estamos acá los tres y hablemos de comunicación y hablemos en serio de comunicación y con la verdad sobre la mesa, para no seguir perdiendo tiempo, recursos, dinero, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que cada acción tiene una reacción. Mi vieja llegó un día a la casa y le digo, ¿qué estás haciendo? No, saqué la carne del horno. ¿Por qué? Porque en la tele dicen que algo está pasando en el campo y que está contaminando. Ay, mamá, le digo, dale, te criaste en el campo. ¿Cómo hacemos desde la comunicación para defender de alguna manera al sector y cuáles son las herramientas que podemos llegar a utilizar? Bueno, esta me encanta. Cuando la preparamos medio me la canté porque desde el sector lácteo, en el cual vengo trabajando bastante, se plantea mucho esta inquietud también, ¿no? Últimamente nos hemos visto, quienes trabajamos en el sector, interpelados desde lugares de desconocimiento, ya sea por desinformación, a veces con mala intención, a veces sin tanta mala intención, pero con ignorancia, a veces porque convivimos en contextos de posverdad, en donde no sabemos bien qué es verdad, qué es mentira. Nos pasa esto, ¿no? Que en el sector agropecuario aparecen mensajes que no nos gustan y que nos lastiman y que nos hacen sentir incómodos. ¿Qué hacemos ante esta situación? Entonces acá a mí me gusta pensar que tenemos dos caminos. Podemos pensar como boxeadores, recibo un golpe y lo devuelvo, o podemos pensar como ajedrecistas, con un poquito más de estrategia, ¿no? Y trazando cierto camino o viendo qué podría yo aportar a esto. Y ahora me encanta porque Lalo ya me está mirando y ahora nos vamos a poner acá entre boxeadores y ajedrecistas. Ese es mi aporte para este eje, ¿no? Digamos, ojalá podamos pensar la comunicación como ajedrecistas, con estrategia, y si lo hacemos desde nuestro lugar, como jóvenes, en el campo, en la universidad, a donde estemos, con eso en la cabeza, ¿no? No pensando tanto en responder, sino proactivamente, ¿cuál va a ser mi jugada? Bueno, y cuando por ahí no llegamos a tiempo en pensar proactivamente alguna acción de comunicación, sí, por ahí la recomendación que podemos darles creo que es, bueno, nos vamos a enojar seguramente cuando si nos sentimos atacados nos vamos a enojar. Bueno, tratar de no responder en el estado de enojo, tratar de calmarnos, tratar de ahí sí pensar de qué manera vamos a responder, tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Desde un lugar de empatía, pensar, bueno, ¿por qué esta persona me está atacando y me está diciendo esto que a mí no me está gustando respecto a la carne o a la forma de producir o al campo en general, ¿no? Tratar de primero ponerme en su lugar y hasta hacer el ejercicio de responderle, bueno, puedo entenderte lo que vos me estás diciendo desde el lugar que me lo estás diciendo, pero necesito contarte esto. Necesito contarte cómo producimos en mi casa, necesito contarte cómo era antes, si querés venir, te invito, vemos. Tratar, ¿no? Como de salirnos de ese lugar de boxeadores y acercarnos un poco más al público que nos está evaluando y nos está evaluando un montón en este momento y no tomarlo tampoco como, uy, qué garrón, o sea, mirá, me tengo que estar poniendo a hacer esto. En buena hora que nos están mirando al campo y nos están teniendo como un sector importante con un rol fundamental en la sociedad.
Bueno, ahí es donde entra nuestra responsabilidad para poder manejar todas estas situaciones de la mejor manera posible y que esto no se nos vuelva aún más contraproducente, ¿no? Sí, y pensando lo que decían las chicas sobre el tema fake news, posverdad, mentiras directamente, ¿no? Mensajes falsos, la comunicación como herramienta, que ya lo dije, tiene sus técnicas, ¿no? Técnicamente la comunicación está conformada por mensajes, ¿no? Por creencias y por marcos, ¿no? Marcos, los frames, en Estados Unidos se llaman frames, los marcos, que es englobar un problema, un marco, por ejemplo, no sé, las papeleras contaminan, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No sé si contaminan, si no contaminan, como ejemplo. O Argentina, la mejor carne del mundo, o la selección argentina, por ahora que viene el Mundial, es la mejor del mundo, ¿no? Creencias que se instalan en la mente, en la sociedad, que no necesariamente tienen que ser ciertas o verdaderas, o en el tiempo, digamos, que van modificándose porque la realidad es dinámica, la comunicación es dinámica porque influye, digamos, la comunicación trabaja sobre la realidad, que obviamente es dinámica, un día es una cosa, al otro día es otra cosa, hoy alguien es culpable, mañana es inocente y así sucesivamente. Lo que quiero decir con esto es, si la comunicación es técnica y en los mensajes hay volumen y hay tono, que es básicamente lo que tiene un mensaje, volumen y tono. Si nosotros recibimos una mentira a un determinado volumen y a un determinado tono, no podemos responder a otro volumen y a otro tono porque no va a ser escuchado ese mensaje. Es lo mismo que si yo hoy pongo música ahora en un parlante acá en el escenario a 70 y otro parlante acá a 10. Ese parlante no lo van a escuchar. No porque no suene, no porque no sea buena música, no porque sea mentira, no porque sea falso, etcétera, etcétera, sino por una cuestión de volumen, ¿no? Y lo mismo con el tono. Entonces, lo que se trata de la comunicación técnicamente, profesionalmente, por eso es muy importante ir hacia la profesionalización en la comunicación y no a la Bartola, porque hay algo que intento, y en general fracaso, pero intento contar, que no se sabe de comunicación porque sí. La gente cree saber de comunicación, cree saber de política y cree saber de fútbol. Pero no es tan fácil, digamos, porque cualquiera de nosotros que opina sobre un partido no es lo mismo que dirigir a un equipo, lo mismo que una campaña publicitaria real o una campaña política de un candidato a presidente o un campo o lo que fuere. Todo el mundo cree saber, pero en realidad la comunicación es profesional y se estudia mucho. Y no es lo mismo que informar, que comunicar, que hacer un reel en Instagram o que hacer un post en un blog. La comunicación corporativa, profesional, es muy compleja y requiere de ese estudio técnico. Por eso hay que contratar y dejarlo en manos de gente profesional que esté apta, que demuestre qué hizo, qué otras cosas hizo en la misma industria o en las mismas complejidades de industrias y así sucesivamente. Así que no sé si respondí, sí, pero, claro. Pero básicamente es a la fake news. Sí, yo estoy de acuerdo con la teoría del box y del ajedrecista, por eso me dijiste antes. Nos subimos al ring. Pero si yo recibo una piña, no le puedo decir jaque mate. No, me están pegando una piña directo y ahí yo te tengo doy para la palabra. Tengo para responderle, profe, ¿puedo? Por supuesto. Me dijeron que hay que debatir, así que... Si te llega una piña por Instagram, respondés por Instagram. O vas por otro medio. Dale. Sí. Cuando me ha tocado investigar un poco sobre el tema, he elegido públicos, ¿no? ¿Se acuerdan de Moria Kazan cuando dice el decorado se me calla? El decorado se calla. Hay cierto público con el que Guadalupe Nogués, que es una bióloga PhD que habla mucho del tema de las vacunas, ella tiene un concepto muy interesante que se llama asimetría del disparate. Sale muy barato decir un disparate y ensuciar la cancha, y sale muy caro responder con toda la ciencia atrás. Lo hemos hablado con José muchas veces, invertimos mucho tiempo en los famosos abro hilo tratando de explicar ciertas cosas. Entonces, voy a gastar pólvora en chimangos, primero mido la calidad.
O sea, si esto es una simetría de disparate que para mí vale la pena, ¿quién vale la pena? Vale la pena el gran círculo gris que está en el medio, porque el acérrimo que confunde idea con creencia, el ambientalista extremo que no entiende de razones porque es su religión, porque es su vida, confunde idea con persona. Dudo que ese trabajo sea fértil. Ahora, todos los que tienen dudas, los que realmente están interesados, son curiosos o son más permeables o están dispuestos a cambiar de opinión, ahí sí, comulgo con vos 100%. Sí. Los Corti. Y esto sin necesidad de ir a los medios o de esperar que la fake news aparezca en Twitter o en Instagram. O sea, a veces tenemos estas mini batallas en las mesas familiares del domingo, ¿no? En donde el tío hace algún comentario que no nos gustó, donde el primo o la amiga. Entonces, en esto es donde también la invitación a no esperemos a dar grandes batallas o grandes comunicaciones. Empecemos entrenándonos en la mesa familiar de los domingos, que les juro que es un ejercicio sumamente desafiante, en donde hay que tratar de mantener, digamos, ¿no?, la coherencia y esto, ¿no?, la paciencia y la empatía. Y es muy probable que vayamos así como de a poquito pudiendo sembrar semillitas, ¿no? Y lo mismo con nuestro grupo de amigos, o si venimos a estudiar a la facultad, y animarnos, ¿no? A veces tenemos que hasta cuestionar o poner en duda lo que tal vez nos diga un docente, o lo que diga el tío más grande o el abuelo. Bueno, pero hay que ir empezando de a poquito, y es un proceso, y son mini batallas que hay que ir dando de a poquito y teniendo la esperanza de que van a ir dando resultados, no tampoco esperando que mañana cambie la cosa o cambie el punto de vista. Tal cual. Claro. Sí, y creo que nosotros frente a la fake news y demás, lo que hoy manda no es la información y el dato duro, sino las emociones. Y ahí permea la información. Yo estoy seguro que ustedes cuando vayan a sus casas hoy, mañana, pasado, y se acuerden de algo de lo que pasó acá, estoy seguro que muchos se van a acordar del chiste que dijo el señor que estaba acá recién, de las vacas, ¿no? Estoy seguro. Y todos se rieron y todos aplaudieron muchísimo más que al resto, no por desmerecerlos, pero supo conjugar lo que estaba diciendo con un chiste, con humor, es decir, provocar una emoción que es la risa, ¿no? Y ustedes lo van a recordar, porque cuando la información va con alguna emoción, que no digo hay que hacer llorar a la gente con una vaca, no, sino apelar a la emoción, es decir, va con un sello, con un pegamento, que es más difícil después sacarlo en el receptor, que son ustedes, todos nosotros como sociedad. La mejor comunicación va atada a la emoción, por eso es muy difícil salir de la grieta, a nadie le importan los datos, yo digo, no, pero fueron 18 bolsos llenos de dólares, el otro robó, el otro... No, a nadie le importa la evidencia y el dato duro. Aunque ustedes le digan tantos empleos, tantas vacas, tanta la carne por kilo, por esto, por otro, el que dice, no, comer carne hace mal, punto. No hay forma de correrlo ahí. Ahora, ir por el lado de la emoción sirve, ir por el lado de la emoción. Muchos clientes vienen una vez, voy a contar una infidencia que espero que quede acá, viene una industria del sur. Nadie está filmando, ¿no? Y dicen, ¿qué hacemos? Porque todo el mundo cree que acá no se fabrican celulares, se ensamblan, lo único que se hace acá son las cajas. Venía a verla y fui varias veces al sur y vi cómo fabrican las teles, los celulares, todo, y los fueguinos, que son miles de personas. Me mostraban y se morían por mostrar, y mirá lo que hacemos, no es que solamente hacemos el teropor, sino que hacemos un montón de cosas, que esto, que lo otro. Y yo le digo, lo mejor que pueden hacer es contratar a Darín. ¿Cómo a Darín? Sí, tienen que hacer una película, una serie de Netflix, porque hoy el consumo es a través de series y de películas. Y ponerlo a Darín de protagonista y poner el mensaje por abajo, es decir, subterráneamente, no sé si vieron El Gerente de hace poco, bueno, el mensaje que vaya con la emoción, pero que no sea el principal mensaje de lo que uno quiere decir, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Entienden? Entonces, ahí
empezamos a hablar en el mismo idioma que nuestro oponente, que puede jugar al ajedrez, o puede jugar al boxeo, o karate, o lo que sea. Pero nosotros tenemos que saber comunicar para que ese mensaje sea efectivo y logre nuestro objetivo. Hace poco, no sé si han visto una publicidad de una empresa láctea que cambia la publicidad tradicional. Y un tiempo más atrás, una empresa de dulce de leche de un pueblo que también cambia. ¿Cómo deberían hacer los chicos que se van a volver a sus pueblos, que van a volver a laburar al campo y que están en la escuela, para mostrarle a esa persona de ciudad que abre la heladera y que capaz que el 90% de lo que tiene proviene del sector, para que cambie el pensamiento de decir, uy, el campo contamina? ¿Cómo se puede lograr que los chicos puedan hacer una historia chiquita, tal vez contada en 2, 3, 4, 5 capítulos, microcapítulos, en semanas o en meses? Sí, se puede, se recontra puede. Primero hay que tener ganas, eso es fundamental. Hay que tener como un poquito de ganas de compartir. Y segundo, hay que saber, hay que entender un poquito de lo que se está haciendo, porque parte del truco es contar sencillo lo difícil. Ahí está la clave, porque cuando nosotros nos tomamos el trabajo de contar sencillo lo difícil, le estamos diciendo al otro, vení que yo te quiero explicar. En cambio, cuando yo me paro y te hablo de tecnicismos y te digo unidades formadores de colonias, parte por millón y no sé cuánto, lo que estoy diciendo es, a mí no me interesa si vos entendés lo que significa una UFC. En cambio, si yo te digo, esto funciona como una licuadora y le pones el pasto acá y sale acá y así sale la TMR y esto es una dieta. Ahí te estoy diciendo, yo tengo ganas de que vos entiendas y te invito a que lo conozcas. Entonces, ganas, contar sencillo y seguro ahora mi colega va a decir algo que también es muy importante, que es auténticos, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que también decía antes, siempre partiendo desde la empatía para poder dar el mensaje que queremos que llegue. Y por otro lado, perdón, me quedé en blanco. La idea que tenía ahí que me la dejaste picando. Genuino, la idea de quería sumar también a lo de Lalo. Cuando él hablaba de emociones, acá sirven mucho contar las historias. No es lo mismo si hoy Euge empezaba contando lo que hacen desde el área de marketing del IPCBA, que como lo empezó diciendo, ¿no? Contando la historia de su empresa agropecuaria. No es lo mismo que solamente ustedes sepan de mí, que soy comunicadora social, que si además les cuento que nací en un pueblito de 200 habitantes, que en mi casa no tenía teléfono, no teníamos televisor, que me hacía 4 kilómetros en bici, que vivía el campo desde el interior, y que de todas formas fue un lugar en el cual me súper formé, me dio muchísimo arraigo, me dio tanta pasión que quise seguir estudiando comunicación, pero para contar el agro, para aportar al sector al cual siempre me sentí identificada, en el cual nací, crecí y me formé. Entonces creo que sí, en eso la invitación es a que cada uno se sienta comunicador, porque tienen mucho conocimiento, a lo mejor no de los tecnicismos de comunicación, pero sí de cómo se produce en el campo y de cómo se vive y de cómo fue antes y de cómo es ahora, sabiendo que como en todas las disciplinas estamos en constante aprendizaje y mejorando la técnica. Entonces, sentir que cada uno de ustedes hoy tienen la posibilidad de poder hacer estos pequeños cambios, tal vez desde una red social o tal vez, como decía antes, en un almuerzo. Que esa es la mano que nos faltó preguntar, a ver cuántos acá usan redes sociales o se informan por redes sociales. Porque una cosa es ver YouTube y otra cosa es informarse por redes sociales. Entonces, bueno, la invitación es también a esto, ¿no? Utilicemos estas pequeñas herramientas que tenemos a disposición. Y una clave que yo estaba pensando recién es ser sinceros, ¿no? Ser real, ser auténticos, pero de verdad. Siempre en los últimos años, a mí me toca hablar o presenciar paneles o eventos de comunicación y demás. En los últimos 10, 15, 20 años se dice que estamos frente a un cambio, ¿no? Siempre. Ustedes por ahí no lo escuchan tanto porque ya son parte de ese nuevo mundo, de este mundo que ya nació, digital, tecnologizado, etcétera, etcétera.
con el celular, internet. Nacieron, son nativos. No hay nada que contarles a ustedes. Cuando yo venía para acá, decía, ¿qué le digo a los chicos? ¿No? Yo tengo sobrinos, tengo 10 sobrinos, o 12, no sé ya. Tengo 5 hermanas mujeres, por eso tengo. Y entre 15 y 25 todos. Y siempre hablo con ellos y les pregunto, che, ¿qué están usando? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se mueven? Y no hay nada que les moleste más que hablarles desde que ellos son jóvenes, ellos son chicos, ellos son nativos, etcétera, etcétera. Ya lo saben, no es nada nuevo. Lo que yo quería decirles hoy es que si ustedes son parte de este nuevo mundo, que ya lo son, quieran o no, este nuevo mundo, las características de este nuevo mundo, una de las características es la transparencia, la verdad, la honestidad, o por lo menos más que antes, mucho más que antes. Entonces, en la comunicación también tiene que ir hacia ese lado. Hay que decir la verdad. Y la verdad es tantas vacas, tanto suelo, tanto hectáreas, tanto de ventas, etcétera, etcétera. Antes se mentía mucho más, muchísimo más. Ahora la información está tan al alcance que es muy difícil mentir. Todo el mundo se da cuenta. En Internet las mentiras no tienen patas cortas, no tienen patas directamente porque todos lo saben, le tiran un tweet y chao. Ya se empieza a viralizar y todo eso. Es decir, la comunicación tiene que ser honesta, pero honesta de verdad, honesta real. Porque no es una humo, digamos, de evento, decir, hay que comunicar con la verdad y demás. Eso como punto de partida para lo que hablaban antes de la fake news y demás. Bueno, tomo esto de la verdad para ver cómo le ponemos nuevos rostros. Porque uno dice, bueno, tengo una información, pero no me animo, que la voz, que la cara, que el peinado. ¿Cómo hacemos para ponerle nuevo rostro al sector y que sea creíble? ¿Vamos a buscar a Darín? ¿O cualquiera de acá podemos ser nuevos rostros, nuevas voces, contando verdades? Ya son. Ya son nuevos rostros, nuevas voces, contando verdades y, como decía Yamil, desde las redes sociales, desde la sobremesa, desde las conversaciones que lleven a sus casas después del día de hoy, desde colegios que puedan invitar a sus establecimientos agropecuarios. Yo cuando preparábamos en el panel les contaba que trabajo con un productor de leche que sistemáticamente invita al jardín de infantes del pueblo a visitar el tambo y los hace recorrer y los hace ver a las terneras y hace ver la sala de ordeñe. De ahí se van 30 chicos que tienen una ventaja completamente superior a los chicos de ciudad que jamás pudieron ir a ver eso y se van con otra participación con ese conocimiento. Ese productor quizás no tiene redes sociales, pero se tomó el trabajo de invitar a todos los chicos del jardín una vez por año a su tambo. Hacen alfajores de maicena, le dan de comer a las vacas. Eso fue todo. Ese es su grano de arena en construir su versión y colaborar con ampliar los márgenes y traer nuevos rostros del sector agropecuario para la sociedad. Y además sumar que creo que estamos en un momento en donde también las mujeres estamos teniendo como otro rol o otra función también en la sociedad, ¿no? Estamos como que de a poco apareciendo en distintos ámbitos en donde tal vez antes no estábamos, entonces también invitarlas a que se animen, a que sean las protagonistas de encarar este tipo de mensajes y de comunicaciones que a veces somos como mucho más, solemos ser un poco más sensibles, un poco más empáticas, más allá de que, digamos, lo ideal es que puedan integrarse y puedan comunicar y trabajar en conjunto, grandes y jóvenes, mujeres, hombres y demás. Y además que de a poco vayan teniendo en cuenta a los niños, ¿no? Como hoy los consejeros estaban acá y les decían, bueno, que los tienen en cuenta, que el año que viene van a seguir promoviendo estos encuentros. Ustedes también, tal vez, el desafío de a ver qué podemos hacer para incluso las infancias, como decía recién Inés. Porque es una edad, yo tengo 2 nenes, uno de 4 y uno de 6, en donde realmente lo que nosotros le contemos y de forma sencilla, y sobre todo si le mostramos cómo se produce, les queda para siempre y les va a penetrar mucho más que lo que la seño o el libro digan el día de mañana en la escuela o en la secundaria o en la universidad. Sí, y también, bueno, la oportunidad, el terreno fértil, ¿no? que hoy tienen las mujeres para poder aprovechar ese terreno conquistado para poder trabajar y demás en esto. Y también, ojo con el tema famosos y demás, ¿no? Yo no creo en
deidad, digamos, endiosar a los famosos solo por ser famosos. Y cuento una anécdota personal, muy chiquita, en un minuto. El año pasado empezó a circular un video en contra del campo que se llamaba Basta de Venenos, el hashtag Basta de Venenos, y el video era Leonardo Sbaraglia, una abuela de Plaza de Mayo, Hilda Lizarazu, Lalo Mir, periodistas, Laura Escurra, no me acuerdo quién más. Había un montón de famosos, diciendo, guionado porque todos repetían lo mismo, el campo envenena, nos están envenenando, los fitosanitarios, los agroquímicos, por tierra, por agua y por aire, ¿no? Además, ese era el mensaje. las imágenes eran tremendas. Las imágenes eran nenitos sin pelo, en una hamaca, con cáncer, por ahí eran de 1995, en Canadá, pero no importa, el video no tenía firma y demás, empezó a circular, y yo como asesor de Casafe, me llaman y me dicen, Lalo, ¿qué hacemos? Siempre soy como el plomero, Lalo, ¿qué hacemos? Y le digo, vámonos, hagan las valijas. Sbaraglia, o sea, es imposible ir contra gente así. Sin embargo, bueno, a los 3, 4 días salió una campaña reactiva que se llamaba Basta de Miedos, el hashtag Basta de Miedos, que a los pocos días fue tapa de La Nación. La reacción fue del campo, y esto se lo puedo asegurar porque la hice yo, no fue pagada, no hubo pauta, no hubo tweets pagos, no hubo hashtag pagos, no hubo nada de publicidad. El campo salió a responder con el Basta de Miedos, orgánicamente, con fotos, con familia, con un montón de chicos, con un montón de gente, por supuesto no conocida, pero fue tan grande masivamente el aluvión que la respuesta fue impresionante. Y yo se los puedo asegurar que fue orgánica, porque tocó la campaña Basta de Miedos, tocó el sentimiento de la persona, del campo, del rural, porque le estaban diciendo asesino, le estaban diciendo me estás envenenando. Entonces, ojo con los famosos, no siempre sirven y no siempre en contra, digamos, van a ganar o a favor vamos a ganar, digamos. Entonces hay que saber bien cómo usar esa fama. En esto de sumar caras nuevas, también lo que suele funcionar, sobre todo ahora en redes sociales, es esto de hablar con otros que no son del sector. O sea, si grabamos un video o si damos un comunicado, no nos hablemos a nosotros mismos. O sea, de los del campo ya sabemos por lo general cómo producimos. Pero sí aprovechemos todos estos espacios como el de hoy, en donde nos nutrimos de un montón de conocimientos, como para después, bajando el mensaje de forma sencilla, tratar de hacer llegar todos esos contenidos al resto de la sociedad, tratando de, en todo caso, a entablar las conversaciones con gente que no está en el sector. Entonces, a veces puede ser un famoso saltar este cerco. O a veces es nuestro amigo, que en realidad viene de una industria totalmente diferente, y si tiene un montón de seguidores en Instagram, mejor, y si no, no importa. Pero tratar de que nos vean junto con otros actores que no son del sector agro, digamos. Nos quedan 2 minutos 20. ¿Qué invitación le hacemos a los chicos para que se lleven? No de ver, pero una linda invitación. Mi invitación es, ojalá que se den cuenta, que dimensionen el rol protagónico que tienen y que son testigos inmejorables. Nadie mejor que ustedes, porque están ahí, in situ, en el lugar, en vivo y en directo. Y la verdad que sacar una foto, escribir algo, contarle a alguien, es barato. Entonces, con muy poco pueden hacer mucho y ustedes son los indicados. Que se animen, que lo hagan con ganas, con entusiasmo, que no tengan miedo, que vayan probando de a poquito, sino en los ámbitos, en los lugares o con las personas que se sientan más seguros, que vayan haciéndolo como práctica y que después puedan ir amplificando su mensaje y sembrando estas semillitas para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, no soy muy amigo de los consejos o de cosas así, me hacen sentir más viejo de lo que estoy. A mí me gustaría decirles que es muy importante que hagan lo que hagan, estudien lo que estudien, terminen trabajando en donde terminen, denle bola a la comunicación como herramienta de gestión, como herramienta de cambio, ¿no? Como herramienta para poder alcanzar, lograr un objetivo X, el que sea,
que ustedes quieren alcanzar, ya sea venta, ya sea persuasión, ya sea cambiar un relato, un discurso. Acá se trata de un concurso de relatos. El relato A contra el relato B, el relato C, gana el que mejor se instala. Si es verdad, si es mentira, no va a gravitar mucho. ¿Cuál es la mejor forma de que nuestro relato, el que es el nuestro, el verdadero, el que nosotros creemos y confiamos, se pueda instalar con fuerza y que dure en el tiempo para nosotros y para las próximas generaciones? Ese es mi consejo. Una para cerrar. Cuando no sepan tampoco qué hacer, sientan la necesidad de comunicar algo y no sepan qué, cómo, cuándo, bueno, súmense a lo que tal vez otras entidades, organizaciones o públicos estén conversando. Sin ir más lejos, ayer se lanzó una campaña entre 20 organizaciones del sector con el hashtag El Campo en tu Vida, con la intención de hacer llegar este tipo de mensajes cotidianos y sencillos. Entonces, cuando se sientan con esas ganas de quiero comunicar algo y no sé qué hacer, bueno, tienen también a conversaciones a las cuales puedan sumarse de forma sencilla todos los días. Muchas gracias, María Inés. Gracias, Yamil. Gracias, Lalo. Fuerte el aplauso para ellos.